espero que les haya gustado el intro que hice para estas sesiones que vamos a tener a través de plataformas digitales, ya sea YouTube o Spotify. Y bueno, la introducción la hice porque la distribuidora que me está ayudando a poder poner los podcasts en Spotify pide una introducción. Entonces, pues bueno, está divertido esto. Y pues vamos a empezar con el segundo tema que a mí me toca dar, que es inflamación. Y para esto ya debimos de haber comprendido varios puntos importantes de la respuesta inmunológica, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, nos ha quedado muy claro que en nuestro cuerpo existen barreras que nos generan protección y que son parte de la respuesta inmunológica, ¿sale? Por ejemplo, vámonos de derecha a izquierda, en nuestros ojos y en nuestra nariz tenemos barreras mecánicas como células epiteliales, tenemos barreras químicas como las enzimas en las lágrimas y también, bueno, otra barrera mecánica son las lágrimas y los cilios nasales, ¿sale? Entonces eso son mecanismos de protección o barreras, como les estoy diciendo, que evitan que agentes patógenos o agentes extraños entren a nuestro cuerpo y nos causen daño, ¿sale? En los pulmones, por ejemplo, también tenemos células epiteliales como barreras mecánicas, el movimiento del moco por los cilios que nos genera protección. Asimismo, en el intestino, pues lo mismo, ¿no? Ya aquí es un poco más complejo, las barreras químicas ya van siendo más intensas, como el pH bajo, como enzimas también, como péptidos antibacterianos, y en fin, entre más interno sea el órgano, más complejo es el poder generar daño y más barreras van a existir, ¿sale? Entonces, y por ejemplo, en la piel y en el intestino tenemos barreras importantes como la microbiota, ¿sale? Los cuales también son mecanismos que nos ayudan a generarnos protección. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando hay lesiones y los agentes patógenos entran y causan daño? Pues debe de haber mecanismos que nos generen protección. Ya hemos hablado exhaustivamente de las células de la respuesta inmune que son importantes y que participan en generarnos protección, pero pues debe de haber mecanismos que orquesten estos procesos, ¿sale? Este mecanismo orquestador pues se llama inflamación, que es la respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño en los tejidos. Esta respuesta hace que células y moléculas encargadas de la defensa del hospedero pasen de la circulación hacia el tejido donde se requiere su acción. Y el punto final de la inflamación eh, es la eliminación de la causa de, de la lesión o de la misma inflamación, ¿sale? Entonces el punto es que debe de eliminarse esa causa que nos está causando inflamación. Y esto no es una reacción perjudicial, es protectora. Muchas personas asocian al proceso inflamatorio con algo malo y no, al contrario, el que exista inflamación es para que para que podamos tener protección. Y entonces no solamente se requiere de células, sino también se requiere de proteínas, se requiere de anticuerpos, se requiere del complemento. Y ya vamos a hablar más profundamente de estos temas, ¿sale? Y esto es muy importante, sin inflamación las infecciones no se controlarían, las heridas no cicatrizarían y los tejidos lesionados quedarían con daño permanente, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los pasos que debe de haber para que tengamos una respuesta inflamatoria eh, en general? ¿Sale? Entonces, primero debemos de tener un tejido dañado. Una de las barreras que les comentaba al principio, pues debe de dañarse. Y entonces,
eso va a generar que la respuesta inmunológica reconozca todo aquello que quiere entrar como algo extraño. Y a su vez esto va a generar que se recluten células de la respuesta inmune, las cuales van a actuar eh, específicamente, van a generar primero la respuesta inflamatoria y después van a controlar esta respuesta inflamatoria y entonces el tejido se va a reparar. Ese es como un resumen muy, pero muy general de todo lo que vamos a platicar. Entonces, aquí somos más esquemáticos con el resumen que les comentaba. Entonces tenemos que algún tejido se rompe o una barrera se rompe, en este caso es tejido epitelial, y entonces patógenos que hay en la superficie migran hacia la parte interna, lo cual hace que células de la respuesta inmunológica reconozcan a estos patógenos, ¿sale? Son células que están en forma centinela, ¿sale? Están checando que todos los procesos estén correctos, que haya esta definición que tenemos que es homeostasis. Entonces que haya equilibrio, que haya homeostasis. Entonces cuando pasan patógenos de la parte superficial hacia adentro del cuerpo, estas células centinela reconocen a estos patógenos, lo cual va a generar la producción de mediadores inflamatorios como aminas o como citocinas. Vamos a hablar más al respecto y de hecho ya hemos hablado un poco, pero vamos a profundizar más. Y estos mediadores inflamatorios, junto con otras proteínas plasmáticas, van a hacer que células de la respuesta inmunológica que están en la circulación pasen del sistema circulatorio hacia el lugar de la lesión, para que haya más células específicas que generen un proceso para eliminar a los patógenos y para eliminar el tejido que fue dañado por esos patógenos, ¿sale? Sin embargo, estos procesos de vasodilatación pueden generar edema, entonces debe de haber equilibrio y de esto ya hemos hablado. Para esto funciona el sistema linfático, ¿sale? Entonces todos estos procesos inflamatorios deben de ser controlados para que pueda haber homeostasis. Entonces después ocurren procesos de reparación en donde intervienen fibroblastos, proteínas y células de la matriz extracelular, y entonces el tejido se queda en homeostasis y pues todo está bien, ¿sale? Entonces acá tenemos que aprender a diferenciar entre la inflamación local y la inflamación sistémica. Cuando existe una reacción tisular, es consecuencia de un daño localizado. Algunas veces en consecuencia existe una reacción sistémica, lo cual es fiebre, ¿sale? Entonces vamos a pensar en un proceso inflamatorio pequeño, por ejemplo nos cortamos, pero si no se ocurren todos estos pasos que comentaba en las diapositivas anteriores, pueden generarnos un proceso sistémico, lo cual va a inducir fiebre. Entonces, cuando hay una infección o una lesión diseminada, la reacción inflamatoria es sistémica, dando lugar a patologías generalizadas, y esto se conoce como sepsis o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿vale? También hay que aprender a distinguir entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda es la respuesta rápida inicial que dura muy poco tiempo y se caracteriza por edema y migración de leucocitos, particularmente neutrófilos. Si recordamos la clase anterior que yo di, hay una participación muy importante de los neutrófilos, ¿sale? Ahora, si esta respuesta aguda no erradica el estímulo que lo causó, vamos a pensar que hubo una lesión o que un patógeno entró de manera muy importante al cuerpo, entonces debe de continuar este proceso inflamatorio, no se puede quedar así.
no puede haber reparación de tejidos. Entonces se induce una inflamación crónica, la cual es de duración prolongada, hay destrucción de tejidos, hay presencia de linfocitos y hay depósito de tejido conjuntivo. ¿Sale? Entonces aquí viene una tabla muy sencilla que nos va a ayudar a diferenciar las características entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. Yo aquí les recomiendo ponerle pausa y pues checar cada uno si quieren apuntarlo o, en fin. Pero por ejemplo, para el podcast vamos a enlistar algunas características. Por ejemplo, el inicio en la inflamación aguda es rápida, mientras que en la inflamación crónica es lento. El infiltrado celular en la inflamación aguda tiene principalmente neutrófilos, mientras que en la inflamación crónica tiene monocitos, macrófagos y linfocitos. Las lesiones tisulares o la fibrosis generalmente es leve en la inflamación aguda, mientras que en la inflamación crónica es grave y progresiva. Los signos locales y sistémicos son muy pronunciados en la inflamación aguda, pues lo podemos ver muy claramente, mientras que en la inflamación crónica estos signos locales y sistémicos son menores, ¿sale? Entonces estas son las 5 características principales de la inflamación. Es como un cómic que nos ayuda a entender mejor este proceso. Lo primero es el calor, posteriormente es el enrojecimiento, después viene la hinchazón, el dolor y la pérdida de la función. Entonces, no sé, por ejemplo, si nos cortamos, entonces tenemos estos 5 pasos de la inflamación, ¿sale? Posteriormente, cuando ocurren estos 5 pasos, debe de haber reparación del tejido y entonces la pérdida de la función se recupera. Entonces vamos a pensar que nos cortamos, nos da un poco de calor, se enrojece, se hincha, nos duele y generalmente hay, como en el caso vamos a pensar que nos cortamos un dedo, hay pérdida de sensibilidad que con los días se va recuperando. Entonces a eso se refiere la pérdida de la función. Entonces, tomando en cuenta todo esto que les estoy comentando, hay pasos importantes en la historia que nos ayudan a entender cómo es que ciertos personajes se dieron cuenta de la importancia de lo que nos llevó a definir qué es la inflamación, ¿sale? Entonces, en 400 años antes de nuestra era, el señor Hipócrates asoció el edema o la hinchazón con la inflamación, ¿sale? En el siglo I, Aulo César enlista los 4 signos de la inflamación. Ahí todavía no se consideraba la pérdida de la función como uno de estos 5 pasos, ¿sale? En el siglo XIX, Virchow enlista el 5.º signo de la inflamación, que es la pérdida de la función. En 1793, Hunter define que la inflamación no es una enfermedad, lo que les comenté muy al principio de esta presentación. Este señor Mechnikov, Eli Mechnikov, es una de las personas más importantes que van a escuchar en la inmunología, porque pues, fue una persona muy curiosa. Él descubrió a los macrófagos, creo que ya lo había comentado, y en 1908, si mal no recuerdo, le dieron el premio Nobel por sus descubrimientos. Entonces, pues él, además de descubrir al macrófago, dice que el propósito de la inflamación es llevar células fagocíticas a las zonas lesionadas para englobar a las bacterias invasoras. O sea, no solamente describió la morfología de un macrófago o lo asoció con la respuesta inmunológica, sino que también generó conocimiento al respecto, le dio un propósito al macrófago. Posteriormente, en el 1927, Thomas Lewis dice que sustancias químicas como la histamina median los cambios vasculares de la inflamación, ¿sale? Entonces estos personajes son muy importantes para entender, para primero generar conocimiento y para que nosotros entendamos qué es la inflamación.
Y bueno, entonces vamos a hablar ya más particularmente de qué es la inflamación aguda, em, que es la dilatación de pequeños vasos que incrementan el flujo sanguíneo. Existe un aumento de la permeabilidad que permite que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación. Están en la circulación y tienen que migrar hacia donde se requiere, ¿sale? Entonces, esta migración de leucocitos desde la circulación genera la acumulación y la activación de estos leucocitos posteriormente en el tejido donde se necesite. ¿Vale? Entonces aquí vienen definiciones importantes que nos van a ayudar a entender más lo que voy a continuar diciendo. Entonces, inclusive pueden apuntarlo si quieren. Tenemos estas definiciones como el exudado, que es la extravasación de líquido, proteínas y células sanguíneas del sistema vascular hacia los tejidos. El trasudado es el líquido con baja concentración de proteínas, pocas células y baja densidad. Otra terminología importante es el edema, que es el exceso de líquido en el espacio intersticial o en cavidades serosas. Esto ya lo habíamos platicado. Y otro término importante es que es pus, que es el exudado inflamatorio purulento rico en leucocitos, células muertas y microbios. Entonces, tengan muy en cuenta estos puntos porque pueden llegarse a preguntar en su cuestionario que tendremos en la sesión en vivo, ¿sale? Entonces, acá vamos a platicar un poco de lo que, o a integrar la información que les di en las diapositivas anteriores. Entonces, vámonos paso por paso, ¿sale? Entonces, el daño de tejidos y las bacterias hacen que las células centinelas residentes liberen quimioatrayentes y factores vasoactivos que desencadenan un incremento local del flujo sanguíneo y de la permeabilidad capilar. Entonces aquí viene una imagen en donde hay parece ser un cristal que rompió la barrera epitelial en la piel y entonces eso hace que bacterias o agentes patógenos entren al tejido y entonces posteriormente los capilares permeables permiten un flujo de entrada de líquido, o sea, exudado y de células. Entonces, la idea es que incrementa el flujo sanguíneo que lleva particularmente neutrófilos y estos neutrófilos tienen que migrar hacia la parte en donde hay una lesión, ¿sale? Esto se conoce como extravasación. Entonces, estos neutrófilos migran hacia el sitio de la inflamación por un proceso que se llama quimiotaxis y posteriormente los fagocitos y las sustancias antibacterianas destruyen al agente patógeno, en el caso actual o en este caso a las bacterias, ¿sale? Entonces, esto integra la información que hemos estado platicando. Entonces, las bacterias, como lo comenté, deben de desencadenar la liberación de citocinas y quimiosinas por macrófagos. O sea, una vez que el macrófago, que es centinela, acuérdense de esos macrófagos que están censando lo que pasa, digamos que son los chismosos, reconocen a las bacterias o a cualquier agente patógeno que haya, hace que estos macrófagos centinela chismosos secreten moléculas específicas para generar la vasodilatación y para atraer a otras células de la respuesta inmune, ¿sale? Entonces aquí está vasodilatación, incremento de la permeabilidad vascular. Entonces los pequeños vasos se van a hacer más grandes, o sea, vean aquí la amplitud de este vaso contra la amplitud de este vaso, ¿sale? Y eso favorece que entonces los macrófagos y otras células, neutrófilos que estén en la circulación, no macrófagos, son monocitos, perdón, pasen hacia el tejido lesionado. Entonces, los leucocitos reclutados deben eliminar a los agentes agresores, por lo tanto, deben de tener la capacidad de fagocitar. Entonces, ahí cumple una función muy importante el neutrófilo
y el monocito que se transforma en macrófago, ¿vale? Además deben de producir factores de crecimiento que participen en la reparación del tejido, porque no podemos tener inflamación constante todo el tiempo, ¿vale? Eso es como un punto importante que posteriormente lo vamos a retomar. ¿Y cómo ocurre este proceso? Porque no es mágico, vamos a pensar, no es espontáneo que el macrófago o que el neutrófilo pase de un lugar a otro. Debe de ser en respuesta a algo y debe de ser por algo, ¿sale? Entonces, esto es mediado por moléculas de adhesión y por quimiosinas. Si se acuerdan, en la clase anterior que yo di, hablé un poco de esto de las quimiosinas y ahorita vamos a retomar este punto, pero ahorita algo que nos interesa es definir qué son estas moléculas de adhesión. Y vamos a pensar de manera muy sencilla, les voy a poner un ejemplo, en que hay dos tipos principales, realmente son tres, pero vamos a hablar de dos tipos principales de moléculas de adhesión. Unas son aquellas que vamos a pensar que quieren pegar el póster de su artista favorito en su recámara y entonces pues unos utilizarán diurex, que al final del día es como una unión muy débil y que una semana después su póster se va a caer, y si es muy pesado pues con mayor razón se va a caer. Y por ejemplo otras personas van a escoger usar pegamento más intenso que va a hacer que el póster persista ahí y que no lo podamos quitar nunca. O puede haber un pegamento que nos puede generar que ese póster esté durante cierto periodo de tiempo y después nosotros lo queramos cambiar y listo, ¿sale? Entonces, a eso se refiere la terminología de moléculas de adhesión. Entonces, hay moléculas que ayudan al proceso de migración de las células de la circulación al lugar donde hay daño en el tejido, ¿sale? Entonces acá vienen otros dos términos que es importante que los apunten. Uno es marginación, que es la posición de los leucocitos desde la periferia al endotelio, y otro es rodamiento, que es que los leucocitos se adhieren de manera transitoria al endotelio hasta lograr una adhesión firme. Entonces, este rodamiento tiene que ver con este ejemplo que les puse, muy burdo, sobre el póster. Entonces, primero debe de haber un proceso de adhesión transitorio, poquito a poco, hasta que el leucocito llegue al lugar donde se requiere, y ahí es donde va a haber una adhesión firme, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son los principales, las principales moléculas que median o que causan este proceso de inflamación? Pues hay varias, ¿sale? Entonces, una es muy general, que es la histamina. ¿Quién produce esta histamina? Mastocitos, basófilos y plaquetas, ¿sale? Y tiene una acción principal en la vasodilatación y en el aumento de la permeabilidad vascular, ¿sale? Otro mediador importante de la inflamación son las prostaglandinas, que también es producida por mastocitos y leucocitos, perdón, y es un vasodilatador que causa dolor y fiebre, ¿sale? Y así, o sea, aquí está una tabla, póngale pausa, hagan su apunte sin ningún problema. Y entonces ahí viene la lista, pero yo creo que a los que debemos de ponerles mucha atención son bueno, a todos, pero particularmente a las citocinas y a las quimiosinas, ¿sale? Y todos los demás son como mediadores importantes de la inflamación, pero que tienen funciones aparte, ¿sale? Entonces, nuevamente este ejemplo que les había puesto, de hecho, esto ya es muy repetitivo, entonces esta nos la saltamos, ¿sale? Es el proceso de migración de el vaso sanguíneo hacia afuera, ¿sale? Ya eso ya lo vimos. Entonces, ya hablando más de estas adhesiones que les decía, adhesiones ligeras y adhesiones muy intensas,
Em, ¿Cuáles son o cómo se llaman, ya particularmente hablando en cuestiones inmunológicas? Entonces, estas interacciones de rodamiento son mediadas por selectinas. Y estas selectinas, particularmente la selectina E y la selectina P, se producen principalmente o están expresadas, perdón, principalmente en la superficie endotelial, o sea, en el tejido, ¿sale? Mientras que el ligando, o sea, la molécula que se va a unir, vamos a pensar que esta es la selectina, este es el tejido, y entonces se tiene que unir la célula a ese ligando, ¿sale? A esa selectina. Entonces la célula va a expresar el ligando de la selectina, ¿sale? Otro ejemplo muy sencillo, vamos a pensar en una mesa. Entonces la mesa es la superficie y sobre esa superficie va a estar la selectina. Mientras que cualquier objeto que esté encima de esa mesa, un celular, una cuchara, lo que ustedes quieran, para poderse unir de manera muy ligera debería de expresar el ligando de esa molécula, de esa selectina. Particularmente esos ligandos son oligosacáridos unidos a glicoproteínas, ¿sale? ¿Qué hace que se incremente la expresión de estas selectinas? Pues ciertas citocinas inflamatorias, como el TNF, como la interleucina 1 y también quimiosinas, ¿sale? Entonces aquí está el ejemplo, ya aquí somos muy didácticos, donde tenemos a las células endoteliales en cualquier tejido que ustedes quieran. Entonces se requiere que estas células expresen las selectinas, por ejemplo en este caso la E-selectina, ¿sale? Entonces tienen moléculas, las células, que son glicoproteínas que se van a unir específicamente, pero de manera muy muy ligera, interacciones muy muy ligeras con la selectina para favorecer su movimiento. En este caso vamos a pensar que se va a mover de izquierda a derecha, ¿sale? Entonces, así se van moviendo hacia el lugar donde va a desarrollarse la acción o donde se requiere por el proceso inflamatorio, ¿sale? Entonces, esa es la adhesión ligera, ¿sale? La causada por las selectinas. Entonces, vamos a tener bien claro eso. La adhesión ligera es causada por selectinas. Mientras que ya la adhesión firme, para que la célula migre del vaso hacia el tejido dañado, se requiere de otras moléculas, la adhesión fuerte. Y esa adhesión fuerte es causada por las integrinas, las cuales favorecen la unión fuerte del leucocito al endotelio, ¿sale? Entonces, estas integrinas se expresan por los leucocitos a la inversa, ¿sale? Hay excepciones, ahorita vamos a hablar, pero entonces las selectinas se expresan en el endotelio, mientras que las integrinas se expresan específicamente en las células de la respuesta inmune, ¿sale? Y estas integrinas ya se expresan basalmente en la célula, no hay como un mecanismo que haga que aparezcan, sino que ya basalmente se expresan en baja afinidad y posteriormente los procesos de inflamación aumentan esta afinidad, ¿sale? Y entonces esto también es dependiente de TNF, que es una citocina, el factor de necrosis tumoral, y por la interleucina 1, ¿sale? Entonces aquí viene otra vez otro ejemplo muy sencillo. Entonces el neutrófilo en este caso va a expresar estas moléculas de adhesión o estas integrinas, ¿sale? Que se llama en este caso CR3 o en este caso LFA1. Estas son las cadenas, alfa tiene una cadena alfa y una cadena beta, así se pueden reconocer, pero con que ustedes se aprendan el nombre es más que suficiente, ¿sale? Y estas integrinas se van a unir específicamente a ligandos que están expresados en el endotelio, ¿sale? En este caso, la molécula CR3, su ligando es ICAM1 en el endotelio, mientras que la integrina LFA1, su ligando es ICAM2, ¿sale?
Muy sencillo. Entonces aquí es que está pasando un coche y hace mucho ruido, en fin. Bueno, desventajas que ya les había platicado. Pero bueno, esperemos que no haya ningún problema. Entonces, aquí ya hay una tabla que integra la información que les estaba diciendo, ¿sale? Entonces, les decía que la integrina P y la integrina E se expresan en el endotelio principalmente y aquí están sus ligandos, ¿sale? Sencillo. Integrinas, las que hay. Aquí están sus nombres de cada uno, quién la expresa y cuál es su ligando, ¿sale? Sin ningún problema, o sea, está súper sencillo. Y las inmunoglobulinas, que son los ligandos para las integrinas, aquí están. Aquí está quién lo expresa, que debe de ser principalmente el endotelio. Algunos leucocitos también lo hacen de manera inversa. Vamos a pensarlo y su ligando aquí está, ¿vale? Entonces, no hay problema, está muy clara esta tabla. Aquí ya vamos a hablar un poquito de la excepción a la regla, como siempre les digo, bueno, como siempre en la biología hay excepciones. Entonces, aquí la excepción es la selectina L, la cual se expresa en neutrófilos y monocitos, no se expresa en el endotelio. También linfocitos T y linfocitos B lo pueden expresar. Y su ligando son moléculas glicoproteínas, como las moléculas Cialyl-Lewis. Entonces, esto es importante, ¿sale? Acuérdense que no todo es como una ley, entonces siempre va a haber excepciones a las reglas. Entonces, yo les había dicho que las selectinas se expresan principalmente por el endotelio, pero hay una excepción, la selectina L se expresa por los leucocitos, ¿sale? Y aquí las integrinas sin ningún problema se expresan principalmente en leucocitos y aquí están sus ligandos nuevamente. En fin, es otra forma de presentar la información. Y CD31, que también es una molécula de adhesión, se expresa en las células endoteliales, pero también en los leucocitos. O sea, puede jugar un papel dual, está en ambos lados, ¿sale? Entonces, ¿cómo migran? Ya, ya entendimos que se requiere de estas integrinas y de estas selectinas y que para que ocurra un proceso primero de atracción debe de haber uniones muy ligeras causadas por las selectinas. Posteriormente, para que la célula se pegue al endotelio se requiere de las integrinas, ¿sale? Pero después debe de haber un paso del vaso dilatado hacia el sitio de desarrollo de la inflamación. Entonces, este proceso se llama transmigración o diapédesis, ¿sale? Y esto es dependiente de la acción de las quimiosinas sobre los leucocitos en el sitio de la lesión. Y aquí tiene un papel importantísimo la molécula CD31, la cual se expresa, como ya los habíamos dicho, en el leucocito y en las uniones intercelulares del endotelio, lo cual favorece su paso hacia el sitio de daño. Vamos a pensar que es como un sensor de huella digital. Entonces vamos a pensar que quieren entrar a un laboratorio y solamente aquellos que tengan la huella digital, solamente aquellos que tengan CD31 pueden pasar. Entonces es como un reconocimiento, se reconocen y eso favorece el paso del leucocito hacia dentro del tejido, ¿sale? Y entonces existen enzimas expresadas en la superficie del leucocito que permiten desintegrar las proteínas de la matriz extracelular para que pueda pasar, ¿sale? Entonces aquí les pongo el ejemplo muy sencillo. Entonces tenemos a la selectina, unión ligera, acuérdense, se une a las moléculas glicoproteínas como Cialyl-Lewis. Y entonces, por la acción de otras citocinas, por ejemplo aquí la interleucina 8, esto favorece el reconocimiento de la integrina
a su receptor tipo inmunoglobulina, lo cual favorece la unión fuerte y entonces su establecimiento ahí, que esto se conoce como unión estrecha, ¿sale? Entonces, después estos circulitos que están aquí, como pueden ver en la imagen, es la molécula CD31. Entonces, estas moléculas se reconocen, el leucocito también tiene la molécula CD31, no está en esta imagen, pero también lo tiene. Hay este reconocimiento, favorece el paso del leucocito hacia adentro del tejido, lo que se conoce como diapédesis, y el proceso terminado pues se conoce como migración, ¿sale? Entonces, muy sencillo esto. Entonces ocurre este primer proceso lento de adhesión ligera, después viene la unión estrecha en donde la integrina ya se pega a su receptor específico, pasa el leucocito por diapédesis debido al reconocimiento de la molécula CD31 y posteriormente ese leucocito pasa al tejido dañado en donde hay inflamación y esto se conoce como migración, ¿vale? Entonces, la quimiotaxis es el movimiento a lo largo de un gradiente químico. ¿Y qué causa esta quimiotaxis? O sea, la quimiotaxis es el movimiento, ¿sale? ¿Quién causa este movimiento? Pues es causada por productos exógenos que pueden ser los péptidos que tienen muchos patógenos, no solo bacterias, muchos patógenos, pero también esta quimiotaxis, la atracción de los leucocitos es causada por productos endógenos como citocinas, como quimiosinas, como componentes del complemento, ya hemos hablado de qué es el complemento, y por leucotrienos que provienen del metabolismo del ácido araquidónico, ¿sale? Entonces ahorita vamos a hablar un poquito al respecto para que entendamos este proceso. Y estos agentes quimiotácticos, ya sean los productos exógenos o los productos endógenos, particularmente quimiosinas, se unen a unos receptores que son específicos para esta quimiotaxis, que son receptores de 7 dominios transmembranales acoplados a proteínas G, ¿sale? Y son especializados para que el leucocito migre, ¿sale? Entonces, vamos a pensar que las moléculas de adhesión hacen que el leucocito se pegue ligeramente o intensamente al endotelio para que migre, pero se requiere de algo que llame al leucocito, ¿sale? Ese algo es el proceso llamado quimiotaxis, ¿sale? Particularmente quimiosinas, que vamos a pensar que son los pies del leucocito, que reconocen específicamente a proteínas G de 7 dominios transmembranales, ¿sale? Entonces, no es que la idea es que el leucocito llega, se pega, pero ¿qué lo atrae? Lo debe de atraer una quimiosina, ¿sale? Entonces espero que nos quede claro este concepto. Aquí les pongo una imagen muy sencilla en donde estos, ya sea factores internos o externos, lo que les decía, las quimiosinas o moléculas que tenga el agente patógeno, por ejemplo aquí está señalado como figuras geométricas, se unen a receptores acoplados a la membrana, que son receptores acoplados a proteínas G de 7 dominios transmembranales, son muy comunes para los chavos de tercer semestre, pues ya los conocen, los hemos platicado, los han visto también en sus clases de fisiología, por ejemplo, o de biología celular, mientras que los chicos que vienen de primer semestre, pues, sin ningún problema, se van a acordar que en sus clases de bachillerato, bueno, quiero creer que se van a acordar de este concepto de receptor que está en la membrana. Entonces vamos a pensar que esto es el leucocito, la célula que necesita llegar al lugar de inflamación, ¿sale? Entonces ya está rodando
por las selectinas por las selectinas, y posteriormente ya se pegó por las integrinas, pero ¿en respuesta a qué? Pues en respuesta a estas moléculas, a las quimiosinas y a los péptidos bacterianos o del patógeno, que son reconocidos por estos receptores acoplados a proteínas G de 7 dominios transmembranales. Y entonces la unión de estas quimiosinas con su receptor genera cambios en el citoesqueleto y transducción de señales que va a generar avidez de integrinas. Entonces va a aumentar la capacidad de unir la integrina, por ejemplo, ¿sale? Y para que se pueda adherir al endotelio. Esa es la función secundaria de una quimiosina. También la función primaria es la quimiotaxis o la migración de los tejidos, que se pueda mover, ¿sale? Entonces, como ya lo habíamos dicho, las quimiosinas en la primera clase que yo di, donde hablamos de mediadores solubles, y también dependiendo de si son de tercer semestre o de primer semestre, en fin, pero bueno. Entonces, ¿qué son las quimiosinas? Son proteínas pequeñas que pesan cerca de 8 a 10 kilodaltones. Son quimiotácticas para ciertos leucocitos para su acción en el sitio de inflamación. Hay 40 quimiosinas distintas y 20 receptores de las mismas, y esta es su clasificación, que ya lo había dicho, ¿sale? Aquí está una tabla que incluye a todas las quimiosinas descritas, los tipos que hay, que son CXC, CC, C y CX3C, ¿sale? Y quién lo expresa y todo. Entonces aquí le pueden poner pausa, pueden ir al libro, como bien ya se les ha comentado, tienen que también ustedes buscar la información, que para eso les pongo las referencias acá abajo, ¿sale? Entonces esta tabla la pueden encontrar en el Genway. Entonces, ¿qué otros mediadores de la inflamación hay? Ya lo habíamos platicado, además de las citocinas y las quimiosinas, pues hay aminas vasoactivas como la histamina y la serotonina. Si se acuerdan de la primera clase en donde hablamos de leucocitos, aquí les hice mucho hincapié en que los granulocitos tienen pues dentro de sus gránulos moléculas ya preformadas que ayudan en ciertos procesos. Este es uno de esos procesos, como la inflamación, y estas moléculas ya preformadas son la histamina y la serotonina. Otro mediador de la inflamación son productos lipídicos, ¿sale? Como las prostaglandinas y los leucotrienos, que ya lo había mencionado en algunas diapositivas antes, como el ácido araquidónico, por ejemplo, que es metabolizado por una enzima, la ciclooxigenasa, y en su lugar nos va a dar prostaglandinas. Si el ácido araquidónico es metabolizado por otra enzima que se llama lipooxigenasa, nos va a generar leucotrienos, que son estos productos lipídicos. También se pueden unir a estos receptores de 7 dominios transmembranales acoplados a proteínas G para activar inflamación, ¿sale? Entonces, enlistado, les puedo hacer la pregunta para sus cuestionarios, ¿sale? Dígame dos mediadores de la inflamación. Entonces, ustedes van a decir histamina y prostaglandinas, por ejemplo. Y si hago la pregunta más particular, ¿cuáles son los mediadores de la inflamación que provienen de productos lipídicos? Pues, prostaglandinas y leucotrienos, ¿sale? O por ejemplo, ya más particular, ¿cuál es el resultado del metabolismo de la ciclooxigenasa que actúa como un mediador de la inflamación? Pues ya sabemos que son las prostaglandinas, ¿sale? Entonces aquí viene nuevamente una tabla en donde se explica cuáles son las principales acciones de los metabolitos del ácido araquidónico en la inflamación, ¿sale? Entonces ahí vienen los puntos como la vasodilatación y que particularmente que eicosanoide, así se llaman, participa en este proceso, ¿sale? ¿Cuáles son los principales mediadores de la inflamación? Pues ya lo dijimos, ahí están el mediador de la inflamación, nada más vamos a platicar de uno, por ejemplo, de las quimiosinas.
La fuente de las quimiosinas son leucocitos, macrófagos y macrófagos activados. Y su acción es la quimiotaxia y la activación de leucocitos. Está muy sencillo, ¿sale? Otro mediador de la inflamación es el complemento, por ejemplo. Su fuente principal es el plasma, que es producido por el hígado, y su acción es la quimiotaxia, activación de leucocitos, en fin, hay varios procesos en donde interviene el complemento, ¿sale? Y acá hago un pequeño paréntesis para hablar de las cininas, que son péptidos derivados de proteínas plasmáticas llamadas cininógenos o quininógenos, ¿sale? Para los chicos de tercer semestre, pues, se acuerdan de sus clases de hematología. Bueno, quiero pensar que se acuerdan de sus clases de hemático, en donde se habla del quininógeno de alto peso molecular y de su participación en la hemostasia secundaria, ¿sale? Entonces, ahí hay una interacción importante entre la respuesta inmunológica y el sistema hemático, ¿vale? ¿Cuáles son las principales citocinas de la inflamación? En la inflamación aguda tenemos al TNF, la interleucina 1, la interleucina 6, las quimiosinas y la interleucina 17. Ahí vienen sus principales fuentes. Es una tabla para los que están escuchando el podcast, en donde vienen sus fuentes y las acciones, ¿sale? Entonces esa es la lista particularmente de citocinas principales en la inflamación aguda. Mientras que en la inflamación crónica tenemos a la interleucina 12, al interferón gamma, la interleucina 17, ¿sale? Entonces, todo esto para hablar del proceso de migración del leucocito y de su acción, ¿sale? Cuáles son los mecanismos que causan su movimiento, cuáles son los mecanismos que hacen que se adhiera, cuáles son los mecanismos que atraen, y bueno, eso ya nos quedó muy claro, pero esos son procesos de inflamación aguda. Y una vez que ya ocurrió este proceso de inflamación aguda, ya que llegó el leucocito, ya que ejerció su función, que es eliminar la causa de la inflamación, pues debe de haber una resolución. Entonces, cuando ocurre la resolución completa se le conoce como remisión, ¿sale? Entonces, esto es cuando se elimina el agente causal, el agente patógeno, se restablece el estado normal del tejido afectado y entonces esto ocurre cuando la lesión es limitada y hay un proceso de duración corta. También puede haber otro proceso de final de la inflamación aguda, ¿sale? Entonces, lo que ya les comenté es remisión. Entonces, ese es el proceso idóneo que debería de ocurrir siempre. Sin embargo, no siempre va a ocurrir lo idóneo, ¿sale? Entonces vienen procesos como la cicatrización o la fibrosis, donde hay destrucción parcial de una lesión inflamatoria que afecta al tejido encargado de regenerar o por una sobreproducción de fibrina, ¿sale? Y otro posible escenario también es el progreso de la inflamación aguda hacia la inflamación crónica, donde la respuesta aguda no puede eliminar la causa de la inflamación. Puede ocurrir eso, que la inflamación persista porque el agente causal está ahí y se tiene que eliminar de alguna manera, ¿sale? No puede persistir. Y entonces este proceso ya se conoce como inflamación crónica. Entonces aquí viene un esquema en donde nos va a quedar más claro este proceso. Entonces ocurre un proceso de lesión como un infarto, como una infección bacteriana, como un agente extraño, como un traumatismo, un corte, lo que ustedes quieran. Ocurre la inflamación, hay cambios vasculares, hay reclutamiento de neutrófilos, hay mediadores, ya hablamos, hay una lista muy amplia de mediadores de la inflamación y entonces hay varios escenarios, ¿sale? Lo idóneo sería que exista la resolución en donde se elimina el estímulo que causa la lesión, se eliminan los mediadores solubles que causan la inflamación, las células de la inflamación aguda desaparecen y las células las células lesionadas se sustituyen por células nuevas y el tejido vuelve a una función normal. Eso es lo que debería de ocurrir de una manera idónea. Sin embargo, como les comenté, no todo es idóneo, entonces puede haber varios desenlaces. Entonces, otro proceso es cuando se forma pus, hay un absceso,
y esa pus se tiene que eliminar, ¿sale? Una vez que se elimina hay un proceso de cicatrización y nos puede generar fibrosis o pérdida de la función inclusive. O directamente el tejido por la inflamación aguda nos puede causar una cicatrización que concluye en una fibrosis y en una pérdida de función, ¿sale? Y el escenario más intenso es cuando esta lesión persiste por infecciones víricas, infecciones crónicas, lesiones persistentes y por enfermedades autoinmunes. Y hay procesos de inflamación crónica que generan angiogénesis, la formación de nuevos vasos. Hay muchísimas células, leucocitos que están infiltrando, se genera una fibrosis intensa y finalmente va a haber una pérdida de la función, ¿sale? Hay procesos en donde esta inflamación crónica persiste y puede generar tumores, lo que, por ejemplo, en la siguiente diapositiva es el cáncer de colon, el ejemplo más claro, ¿sale? Entonces, ¿qué define a la inflamación crónica? Pues es la duración prolongada, donde la inflamación, la lesión de los tejidos y los intentos de reparación persisten. Y esto puede ser consecuencia de una respuesta progresiva de bajo nivel, sin manifestación de una reacción aguda previa. Y esto es consecuencia, como ya lo había comentado, de infecciones persistentes, enfermedades de hipersensibilidad y exposición prolongada a agentes tóxicos. Aquí está el ejemplo que les estaba diciendo del cáncer de colon. Normalmente, ya en su momento cuando hable de cáncer voy a hablar de eso. Además, yo me dedico a estudiar el cáncer de colon, como ya se los he dicho. Entonces, la idea es que en el intestino tenemos el tejido epitelial bien, pero está expuesto a procesos inflamatorios persistentes, ¿sale? Lo cual puede generar daño en el tejido y entonces las células empiezan a mutar. Normalmente las células de la respuesta inmunológica deberían de recambiar estas células o inducir el recambio. Sin embargo, la inflamación crónica genera que esto no se recambie y que persista, ¿sale? Eso va a ser la formación tumoral y después viene la formación de nuevos vasos y la expresión de moléculas antiinflamatorias, que en su momento vamos a hablar de eso, ¿sale? Y eso hace que esta inflamación crónica, este es el resultado de esta inflamación crónica, ¿sale? La formación de tumores. Entonces, ¿cuáles son algunas enfermedades causadas por reacciones inflamatorias agudas? Por ejemplo, el asma es causada por eosinófilos y es una inflamación aguda. El choque séptico es causado por citocinas, por ejemplo. Y ya enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis, asma, fibrosis pulmonar o el cáncer de colon, ¿sale? Y bueno, esta imagen es para ejemplificar la parte final de esta presentación, en donde el proceso inflamatorio no puede ser persistente, ¿sale? Porque nos puede causar mucho daño. Si persiste, entonces debe de haber este proceso de reparación del tejido. Bueno, pues espero que haya quedado claro todo lo que les he querido decir. De cualquier manera, las dudas se aclaran en la sesión en vivo y nos estamos escuchando próximamente.